$10 millones desaparecieron en una misión encubierta que nadie debía conocer. Buceadores exmilitares. Coordenadas de sonar militar dejadas por un hombre al que todo el mundo científico había descartado como un fraude. A finales de 2024 descendieron al Mar Rojo y encontraron algo que debería haber detenido al mundo. Todo un ejército egipcio yaciendo en el fondo del mar, congelado en el tiempo. Cientos de ruedas de carros con los patrones exactos de radios utilizados por las fuerzas de élite del faraón. Esqueletos de caballos aún posicionados, como si estuvieran enganchados cuando murieron. Huesos humanos enredados en los restos. Y profundo bajo el coral, el inconfundible destello del oro. Esto no era un naufragio, era una catástrofe, el tipo de descubrimiento que reescribe los libros de historia. Pero aquí está lo que nadie está comentando. Cuando los hallazgos se compartieron discretamente con los principales egiptólogos del mundo, no celebraron, no debatieron. Se quedaron completamente en silencio. Y cuando el equipo comparó sus mapas de sonar de alta definición con la documentación de hace 40 años, vieron algo que les heló la sangre. Grandes secciones del campo de escombros habían desaparecido, no erosionadas, desaparecidas con marcas de arrastre en el fondo marino donde objetos pesados habían sido arrastrados. La evidencia se está desvaneciendo y alguien no quiere que sepas qué hay ahí abajo. Esto es lo que necesitas entender sobre esta expedición. No fue un proyecto de investigación financiado por una universidad que acabaría enterrado en una revista académica que nadie lee. Fue una operación encubierta financiada de forma privada por más de $10 millones por patrocinadores cuyos nombres nunca se han revelado. El equipo reunido para esta misión incluía buceadores de aguas profundas de élite, muchos de ellos exmilitares, arqueólogos subacuáticos que se habían frustrado con la política de su campo. Ingenieros operando tecnología que la mayoría de los equipos de investigación solo pueden soñar con acceder. Hablamos de sonar de barrido lateral avanzado capaz de mapear el fondo marino con un detalle extraordinario. Vehículos operados remotamente de grado militar, equipados con cámaras de alta definición que podían capturar imágenes en la oscuridad aplastante a cientos de pies bajo la superficie. Magnetómetros hipersensibles diseñados para detectar metal bajo capas de arena y coral. Esto no era un juego de aficionados. Fue un ataque quirúrgico a un misterio que ha perseguido a ciertos investigadores durante más de 40 años. Comenzaron su búsqueda en el Golfo de Aqaba, ese estrecho dedo del Mar Rojo que separa la península del Sinaí de Arabia Saudita. Y todos estos hallazgos están dispersos en un área grande en la costa de Arabia Saudita y Egipto. Durante días el sonar pulsó hacia las profundidades, escaneando cuadrícula tras cuadrícula del fondo marino. Y entonces el operador vio algo que le hizo llamar a todos a la pantalla. Anomalías simétricas, extrañas formas que no eran formaciones rocosas naturales. Eran redondas, eran precisas, y lo más inquietante, estaban dispuestas en una larga trayectoria lineal que se extendía por el fondo marino. Las formas parecían exactamente ruedas, cientos de ellas. Desplegaron el ROV enviando ese ojo robótico hacia abajo en un agua tan oscura y fría que los buceadores humanos solo podían permanecer minutos. Las luces del submarino cortaron la penumbra. Al principio nada más que arena y piedra. Luego emergiendo del sedimento como un fantasma lo vieron. Una forma perfectamente redonda, completamente incrustada en coral. Era inconfundiblemente una rueda. Una antigua rueda de carro con radios. Mientras el robe avanzaba, apareció otra, luego otra. El campo de escombros se extendía por casi 1,5 millas. Esto no fue un accidente aislado. Fue una catástrofe. Los buceadores tuvieron que bajar ellos mismos. Lo que vieron al llegar al fondo ha sido descrito por miembros del equipo como abrumador, incluso aterrador. Estaban nadando a través de una zona de guerra congelada en el tiempo. Quiero decir sobre eso que ha estado frente a mí durante tanto tiempo. No podemos comunicarnos de una manera
El fondo marino estaba lleno de restos de lo que parecía un ejército huyendo o quizás cargando. Documentaron ruedas con 4 radios, 6 radios y 8 radios. Este detalle importa enormemente porque estos diseños específicos coinciden exactamente con los diferentes tipos de carros utilizados por el ejército egipcio durante el período del Nuevo Reino. Las ruedas de 4 radios eran modelos más antiguos. Los diseños de 6 y 8 radios eran las plataformas estables de alta tecnología utilizadas por guerreros de élite y la realeza. Encontrarlas todas mezcladas en un solo lugar era como descubrir una instantánea de todo el cuerpo de carros egipcio destruido en un solo momento. Pero no eran solo ruedas. Encontraron fragmentos de metal retorcidos que parecían ejes. Encontraron lo que parecían los restos rectangulares de las cabinas de los carros, ahora solo montones de bronce corroído y madera petrificada fusionados al fondo marino por siglos del crecimiento implacable de coral. Y luego encontraron los huesos enredados dentro de los escombros de los carros, fragmentos de huesos. Cientos de ellos. Algunos eran claramente de animales cráneos, costillas y huesos de patas de caballos posicionados exactamente donde estarían si los animales estuvieran aún enganchados a los carros cuando murieron. Pero otros eran inconfundiblemente humanos. Columnas vertebrales, huesos pélvicos, fragmentos de cráneos, todos mezclados en un revoltijo caótico y terrible que hablaba de una muerte súbita y violenta. Uno de los buceadores barriendo con una luz de alta potencia sobre un montículo de coral captó algo que hizo que todo el equipo se detuviera. Un tenue destello antinatural bajo la costra. Algo brillaba ahí abajo. Un brillo dorado apagado e inconfundible. Esto coincidía con la afirmación más increíble y más descartada que se había hecho jamás sobre este sitio. Para ellos. Creo que es desafortunado sensacionalismo que entre los restos del ejército yacía una única rueda de carro chapada en oro, quizás perteneciente a un general de alto rango o incluso al propio faraón. No pudieron tocarla. El coral la había fijado en su lugar como hormigón natural y cualquier intento de removerla la destruiría. Pero lo documentaron todo. Miles de fotografías de alta resolución, horas de video de alta definición. Sabían que lo que habían encontrado cambiaría el mundo o sería enterrado para siempre. Pero aquí está el asunto. El descubrimiento era solo la primera pieza porque la ubicación, la geografía específica de este sitio, es quizás aún más impactante que lo que yace en el fondo marino. El Golfo de Aqaba es conocido por ser extraordinariamente profundo en la mayoría de los lugares. Hablamos de un enorme cañón submarino que se hunde hasta 5.000, incluso 6.000 pies. Eso es más de una milla directamente hacia abajo. Un acantilado vertical de agua oscura. Cruzarlo sería completamente imposible para cualquier ejército antiguo o moderno, excepto en un lugar. Justo donde los buceadores encontraron el campo de escombros, hay un enorme puente de tierra plano que abarca todo el golfo. Esto tiene unos 5 millas de ancho aquí. El área es de unas 8 millas cuadradas. Es un plató submarino que se extiende casi 10 millas desde una gran playa en el lado egipcio llamada Nuweiba hasta las costas de Arabia Saudita. A ambos lados de este puente, el lecho marino cae dramáticamente hacia esos abismos de una milla de profundidad. Pero el puente en sí es relativamente poco profundo, alrededor de 900 pies en su punto más profundo. Comparado con los cañones que lo flanquean, esto es un camino elevado que corta a través de un terreno imposible. Los mapas de sonar lo muestran claramente. Un distinto y masivo camino submarino de 10 millas de largo y varias millas de ancho. Este es el único lugar en toda la longitud de 100 millas del Golfo de Aqaba donde un grupo antiguo de personas podría haber intentado siquiera un cruce. Y aquí es donde se vuelve extraordinario. La playa de Nuweiba, donde comienza este puente submarino,
Es una enorme costa extendida completamente rodeada a ambos lados por montañas empinadas e imposibles. La única entrada es desde el oeste. La única salida es hacia adelante, hacia el mar. Esta geografía es una coincidencia uno a uno con un relato antiguo que describe a un grupo de personas huyendo atrapadas contra el agua, con montañas cerrándolas y un ejército acercándose por detrás. Y esta característica geográfica, este puente submarino, es algo que los antiguos escritores no podrían haber conocido de ninguna manera. No se puede ver desde la superficie. Solo se puede encontrar con tecnología de sonar avanzada que no existía hasta la era moderna. Sin embargo, la historia que contaron apunta directamente a esta ubicación singular. La distribución lineal de los artefactos sigue exactamente el camino de este puente sumergido. El rastro de 1,5 millas de ruedas y huesos parece el de un grupo atrapado en medio del cruce. La profundidad de 900 pies protegió estos artefactos de tormentas anclas de barcos y saqueadores durante milenios. Las corrientes únicas creadas por los profundos cañones a ambos lados atraparon limo y sedimento en el plató, enterrando lentamente los restos. El agua cálida y clara era perfecta para el crecimiento del coral, y el coral actuó como hormigón natural, creciendo sobre las superficies duras de madera, bronce y metal. Están afirmando que hay ruedas de carros incrustadas en coral en el fondo del Mar Rojo. Durante miles de años el material orgánico se pudrió, pero el coral mantuvo su forma. Los buceadores no solo estaban encontrando ruedas, estaban encontrando fósiles en forma de rueda. Sin esta combinación específica de geografía y biología, cualquier resto se habría dispersado y disuelto en nada hace siglos. Este puente de tierra también explica la escala de la destrucción. Todo un ejército con cientos de carros, caballos y soldados canalizados en este estrecho cuello de botella de 10 millas sería completamente vulnerable. Cuando la catástrofe golpeó no hubo escape. No pudieron ir a la izquierda al abismo. No pudieron ir a la derecha al abismo. Estaban atrapados en un corredor que se convirtió en un matadero. Pero aquí es donde la historia se pone aún más extraña. Todo este descubrimiento, la expedición secreta, las coordenadas, la ubicación específica del campo de escombros, todo rastrea hasta un solo hombre. Y durante décadas el mundo académico lo trató como una broma. Ron Wyatt no era profesor. No estaba afiliado a ninguna institución prestigiosa. Era un anestesista de enfermería de Tennessee, un aventurero bíblico autodidacta que gastaba su propio dinero persiguiendo afirmaciones que la arqueología convencional ya había descartado como fantasía. Era la definición de un outsider. En la década de 1970, Wyatt se obsesionó con encontrar la verdadera ubicación del cruce del Mar Rojo. Rechazó las teorías convencionales sobre lagos pantanosos poco profundos en el norte de Egipto. Siguió pistas textuales que creía que apuntaban a un gran cuerpo de agua lo suficientemente profundo como para ahogar a todo un ejército. Su búsqueda lo llevó al Golfo de Aqaba, a esa playa rodeada de montañas en Nuweiba y al puente de tierra submarino. Razonó que si este era el lugar donde ocurrió el cruce, entonces los restos del ejército destruido debían estar aún allí abajo. Así que en 1978, armado con equipo básico de buceo, un pequeño bote y una convicción que rozaba la obsesión, hizo algo que nadie más se había molestado en hacer. Bajó y miró. Lo que afirmó encontrar era exactamente lo que la expedición de 2024 verificó con sus 10 millones de dólares en tecnología avanzada. Informó de ruedas de carros incrustadas en coral. Afirmó haber recuperado un buje de una. Tomó fotografías borrosas y granulosas fáciles de descartar. En inmersiones posteriores informó de huesos humanos y de caballos mezclados con partes de carros. Y hizo su afirmación más explosiva de todas que había encontrado y filmado una rueda de carro dorada brillando débilmente bajo el coral. Cuando Wyatt presentó sus hallazgos al mundo académico,
No solo lo ignoró, lo destruyó. Fue etiquetado como fraude vendedor de pseudociencia, fanático religioso que veía lo que quería ver. Sus otras afirmaciones lo hicieron un blanco aún más fácil. También dijo haber encontrado el arca de Noé. Afirmó que la verdadera ubicación del monte Sinaí estaba en Arabia Saudita, directamente frente a Nuweiba. Dijo haber localizado el arca de la Alianza en una cueva bajo Jerusalén. Para la ciencia convencional esto no era investigación. Era una casa de tesoros alimentada por fantasías realizada por alguien sin credenciales y con demasiada fe. Ron Wyatt murió en 1999. Sus afirmaciones seguían siendo universalmente ridiculizadas, pero dejó algo atrás. Su investigación, sus mapas, las coordenadas exactas de todo lo que había encontrado. La expedición de 2024 no estaba buceando a ciegas. Estaban siguiendo el mapa del hombre al que todos habían llamado loco. Y su tecnología avanzada verificó uno por uno las cosas imposibles que el enfermero de Tennessee había estado diciendo todo el tiempo. El sonar confirmó el puente de tierra exactamente donde él dijo que estaría. Las cámaras confirmaron las ruedas, los diseños de 4, 6 y 8 radios, tal como él los había descrito. Los buceadores confirmaron los huesos. Incluso vieron el destello de oro que Wyatt había reportado 40 años antes. Los expertos que pasaron décadas descartándolo ahora se enfrentan a evidencia de alta definición de que tenía razón y no tienen nada que decir. Pero eso plantea la mayor pregunta de todas. Si hay un ejército en el fondo del mar, ¿cómo llegó allí? El relato antiguo dice que las aguas se partieron. Se creó un camino en tierra seca. Y cuando el ejército perseguidor siguió las aguas, colapsaron y los ahogaron a todos. Al amanecer el mar volvió a su lugar. La ciencia convencional dice que eso es imposible, pero la evidencia está sentada en el fondo marino. Algo sucedió en ese golfo. Algo catastrófico. Una teoría apunta a un volcán. Hace unos 3.500 años ocurrió una masiva erupción volcánica en la isla griega de Thera, la actual Santorini. Fue una de las mayores erupciones en la historia humana. Un evento que alteró el planeta. Una erupción de esa magnitud a cientos de millas de distancia habría generado un masivo tsunami que se irradió por el Mediterráneo y los cuerpos de agua interconectados. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre los tsunamis es el efecto de retroceso. Antes de que llegue la ola gigante, el mar retrocede. El agua se retira dramáticamente, a veces por millas exponiendo el fondo marino. Para cualquiera que nunca hubiera presenciado este fenómeno, parecería que el mar mismo se estaba partiendo. La teoría va así. El grupo que huía está atrapado en Nuweiba. La erupción de Thera desencadena un retroceso tidal en el Mar Rojo. El agua se retira exponiendo el puente de tierra de 10 millas. Corren a través de él. El ejército perseguidor, viendo a su presa escapar carga hacia el fondo marino expuesto y fangoso. Y así, los hijos de Israel entraron en medio del mar en tierra seca. Pero el retroceso es solo el primer acto. El segundo es el regreso de la ola. Justo cuando el ejército cargado con carros pesados llega al medio del golfo, el tsunami golpea. Un muro de agua ruge de vuelta, aniquilando todo en su camino en un instante. El timing, la partición, el colapso de las paredes de agua encaja casi perfectamente con la descripción antigua. Otras teorías se aventuran en territorio más extraño. Algunos proponen que lo que el grupo que huía llevaba consigo no era meramente un artefacto religioso, sino una pieza de tecnología avanzada, una fuente de energía o arma que fue robada de Egipto. La persecución no era sobre recapturar mano de obra escapada, era sobre recuperar algo de inmenso poder. Cuando quedaron atrapados en el mar, este dispositivo fue activado creando el pasaje seco a través de alguna fuerza desconocida. Una vez que el ejército se comprometió con el cruce, el dispositivo fue desactivado y las aguas colapsaron.
Esto explica por qué el faraón arriesgaría toda su fuerza de élite en una carga imprudente. No solo perseguía gente, perseguía algo irreemplazable. Sea cual sea el mecanismo natural o de otro tipo, la evidencia en el fondo marino cuenta una historia consistente. Algo sucedió en ese estrecho corredor. Algo súbito, algo violento, algo que mató a cientos, posiblemente miles en un solo momento catastrófico y dejó sus restos para ser fosilizados en coral durante 3.500 años. Pero si la prueba está ahí sentada en el fondo del Mar Rojo, documentada con cámaras de alta definición y sonar avanzado, ¿por qué no estamos oyendo sobre ello? ¿Por qué el silencio? Ahora llegamos a la pregunta que persigue toda esta historia. ¿Por qué están en silencio los expertos, los principales egiptólogos del mundo? Los académicos que han pasado sus carreras estudiando el antiguo Egipto han dicho casi nada sobre estos hallazgos. El descubrimiento se compartió discretamente con ciertas instituciones, y la respuesta no fue emoción ni curiosidad, fue un muro de silencio. Esto es lo que necesitas entender sobre la posición académica en este asunto. Durante más de 100 años, el consenso entre los egiptólogos seculares ha sido absoluto. El éxodo masivo descrito en textos antiguos no ocurrió, al menos no a la escala que afirma la historia. Esto se enseña en todas las universidades importantes. Está escrito en todos los libros de texto. Es el dogma establecido del campo. Los eruditos señalan correctamente que no hay evidencia arqueológica en el desierto del Sinaí de una población masiva vagando durante décadas. ¿Dónde están los campamentos? ¿Dónde están las tumbas masivas? ¿Dónde está la cerámica? Señalan correctamente que no hay mención en ningún registro egipcio, ni jeroglíficos, ni papiro, de que su activo militar más valioso fuera destruido en un solo día catastrófico. Todo el marco de la egiptología moderna, sus cronologías, sus listas de reyes, su comprensión del poder del nuevo reino, está construido sobre una base que no incluye este evento. No puede incluir este evento. Para el establishment académico, la historia es un poderoso mito cultural, pero un mito al fin y al cabo. Y ahora un equipo de buceadores, siguiendo el mapa de un hombre que todo erudito serio había descartado como un loco, ha encontrado un masivo campo de escombros submarino que coincide con el relato antiguo con una precisión inquietante. Esto no es uno o dos artefactos ambiguos. Son cientos de carros ruedas con patrones de radios específicos del ejército egipcio de la dinastía 18. El periodo exacto correcto en la ubicación exacta correcta en el único cruce natural en todo el Golfo. Si este sitio es auténtico, entonces los expertos estaban equivocados. No ligeramente equivocados, catastróficamente equivocados. Un profesor que ha construido una carrera de 30 años en la posición de que este evento es un mito, no puede cambiar de rumbo de repente. Su reputación sería destruida. Sus publicaciones se convertirían en ficción. Cada estudiante que mentorizó habría sido enseñado algo falso. La presión institucional para permanecer en silencio, para descartar, para atacar la fuente, en lugar de comprometerse con la evidencia, es abrumadora. Pero hay una posibilidad más oscura de la que algunos investigadores han susurrado. ¿Y si el silencio va más allá de la autopreservación académica? Este descubrimiento, si se prueba más allá de toda duda, proporcionaría evidencia física tangible de uno de los eventos fundacionales descritos en los textos sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam. En un mundo ya fracturado por tensiones religiosas y políticas, ¿qué significaría eso? Elevaría una tradición religiosa con prueba arqueológica por encima de todas las demás. Validaría afirmaciones que miles de millones de personas consideran sagradas y que miles de millones de otras rechazan. No sería solo disruptivo académicamente, sino geopolíticamente explosivo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente inquietante. La evidencia está desapareciendo, no erosionándose lentamente durante siglos,
Como los artefactos submarinos se deterioran naturalmente, desapareciendo de maneras que sugieren remoción deliberada y metódica. Recuerda la rueda de carro dorada que Ron Wyatt afirmó haber encontrado a finales de la década de 1970. Según su relato, localizó una rueda de 4 radios chapada en oro, el tipo de vehículo ceremonial que solo pertenecería a la más alta realeza egipcia, posiblemente al propio faraón. Dijo que la sacó a la superficie, la documentó, la fotografió, y luego, creyendo que hacía lo correcto, reportó su existencia a las autoridades egipcias, esperando plenamente que estuvieran emocionadas por un descubrimiento tan extraordinario. Lo que sucedió después debería preocupar a cualquiera que se preocupe por la verdad histórica. La rueda desapareció. No hay fotografías oficiales en ningún archivo. No hay registro de museo en ninguna parte de Egipto o más allá. No hay declaración gubernamental reconociendo que tal artefacto fue alguna vez recuperado, examinado existió siquiera. La pieza más importante de evidencia física, el único objeto que podría haber verificado todo lo que Wyatt afirmaba, simplemente dejó de existir en el momento en que dejó sus manos. Los escépticos señalan esta desaparición como prueba de que Wyatt fabricó toda la historia, sin ruedas, sin evidencia, sin credibilidad. Caso cerrado. Pero considera la posibilidad alternativa, la que es mucho más inquietante. ¿Y si la rueda era real? ¿Y si fue confiscada precisamente por lo que probaba? ¿Y si ahora está en alguna bóveda gubernamental, alguna colección privada, algún lugar donde nunca será sometida a análisis científico o escrutinio público? Artefactos de profunda significancia histórica han desaparecido antes cuando amenazaban intereses poderosos. ¿Por qué esto sería diferente? Pero la rueda dorada no es lo único que parece haber desaparecido. La expedición de 2024 llegó equipada con tecnología de sonar muy superior a cualquier cosa disponible en la era de Wyatt. Crearon mapas detallados del campo de escombros y luego hicieron algo crucial. Compararon sus nuevos escaneos con la documentación original que Wyatt dejó de las décadas de 1970 y 1980. Lo que encontraron fue profundamente preocupante. Grandes secciones del sitio que Wyatt había marcado como densas en artefactos, áreas donde documentó concentraciones de partes de carros y restos esqueléticos, ahora están sospechosamente vacías. Los escombros que deberían estar allí, según sus registros, simplemente han desaparecido. La erosión natural no puede explicar esto. El sitio ha permanecido estable durante miles de años, protegido por su profundidad y los patrones únicos de corrientes creados por los cañones submarinos circundantes. Lo que el equipo reportó ver en su lugar fueron marcas de arrastre en el fondo marino, largas cicatrices lineales en el sedimento que parecen exactamente lo que esperarías si objetos pesados fueran enganchados por cables y arrastrados. Esto no es la dispersión aleatoria de corrientes oceánicas. Esto parece quirúrgico, parece intencional, parece una operación de limpieza realizada durante décadas por alguien con los recursos, el acceso y la motivación para borrar una verdad inconveniente del fondo del mar antes de que el mundo tenga la oportunidad de verla. Las imágenes son reales, la ubicación es precisa, y el silencio que la rodea no es en absoluto accidental, porque lo que yace bajo el Mar Rojo puede desafiar mucho más que una sola afirmación arqueológica. Puede desafiar quién controla la historia misma. Cuando la evidencia desaparece y las personas mejor posicionadas para explicarla eligen no hablar, la verdad no desaparece. Espera enterrada bajo capas de política, reputación y miedo. Esta historia no ha terminado, solo ha sido sumergida. Y mientras el rastro se enfría y las preguntas se agudizan, un pensamiento inquietante permanece. Si algo tan significativo puede ocultarse a plena vista, ¿qué más ha sido enterrado con ello? ¿Y quién decide cuándo finalmente se nos permite saberlo? Nos permite saberlo. Nos permite saberlo.